que nos queda ya muy poquito, nos queda la textura y 3 cositas más, ¿vale? Me habéis dicho que ponga pestañas, ¿vale? Entonces, vamos a ver cómo lo hacemos. El escenario que buscaba más feo no puede haber sido, porque he cambiado esto aquí para que lo veáis ahora mejor, ¿vale? Porque hoy, si voy a hacer las pestañas, quiero que veáis la mesa muy de cerca, y entonces no la quería tener tan lejos. Voy a ver cómo se ve en el ordenador. Vamos a sellar el kit y lo dicho, vamos a sellarlo. ¿Cómo lo tenemos que sellar? Para poder pintar pelo con el lapicero. Mira, no me preparo los lapiceros, pero bueno, ahora en breve me voy a por él. Hola, ya vais llegando, a ver quiénes llegáis, que os vea ahora en cuanto encienda el monitor. Y vamos a... Judith, sí, mira, tienes que entrar en la lista de reproducción de Pintando a Bianca con Quebelca, me parece que se llama. Pero a mí me anima que estéis aquí conmigo, ¿eh? Me anima muchísimo que estéis conmigo. Sí, cuando termine este voy a hacer otro. Hola, Carmen. Cuando termine este quiero hacer otro, porque quiero hacer uno de para enseñaros a pintar con las alternativas. Hola, Agur. Para enseñaros a pintar sin pinturas termofijables, como con el activador que sabéis que tengo. Y quiero enseñaros a que con cualquier pintura, barras de labios, sombras de ojos o cualquier otra cosa podáis hacer las pinturas, ¿vale? Voy a quitarle voz a esto, así veo lo que hay ahí. Os leo de frente, que me viene bastante mejor. Y voy a ver si aquí lo veis mejor. Hola, Eva, mi niña. Hola, Nuria. ¿Cómo lo hacemos? A ver. Me vais a decir si lo veis. Bueno, lo voy a ver yo bien. Si se ve bien, lo voy a ver bien. Es que le he dado otro ángulo para ver qué tal se ve ahí de luz, cómo se ve de cerca. Hola, Loli. El tema es que vamos a poner pestañas y como yo trabajo mirando para mí, pues me he puesto la cámara en un sitio donde creo que va a ser mejor. No lo sé, ahora lo veremos si me lo tengo que llevar a otro lado o cómo lo hacemos. Pero de momento creo que aquí me salgo más de cámara, me tengo que venir aquí. Pues la levanto un poquito y luego si eso lo acercamos, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar dando la textura. Bueno, Bianca va preciosa, ¿no? Preciosísima, ¿verdad? Ya le he puesto ojos, porque como sabemos que los ojos estos de resina de joyería se pueden hornear, pues ya no me aguanta para ponerle los ojos y se los he puesto por dentro, ¿vale? Y vamos a seguir con ellas, que está bonita, ¿no? Preciosa, me encanta cómo está. Me está quedando maravillosa. ¡Maravillosa! Vamos a ir retirando cositas y vamos a hacer textura, humedades y pestañas, ¿vale? Y luego yo el pelo lo pintaré. Hola, Sandra. Ay, ¿veis que me ha aprendido tu nombre, verdad? Pupi, pupi. Y me ha aprendido que te llamas Sandra. Bueno, pues vamos a hacer la textura. La verdad es que está preciosa. No sé si se pueden apreciar bien los puntitos blancos. Os he subido una foto donde se aprecia bastante mejor. Aquí no se aprecian los puntitos blancos. Cuidado con ellos, que os pueden quedar o preciosos u horribles. Depende. Tienen que ser homogéneos, donde queráis, no tienen que ser todos iguales, pero tienen que ser homogéneos, ¿vale? Es que no se aprecia mucho. A ver si apago la luz, un segundito. Si apago esta luz, a ver si así se ven mejor los puntitos blancos. No, creo que sí se ven ahí un poquito. En la foto que os he subido en comunidad se ve bastante mejor, ¿vale? Voy a encender la luz porque yo para pintar sí que necesito mucha luz. Aunque deslumbra un poquito, pero ahí lo tenemos. Bueno, pues vamos a hacer la textura. La textura de Quebelca. Vamos a hacer dos tipos de textura. Vamos a hacer primero la de las extremidades y toda la cara, excepto la cabeza, lo que tenemos que pintar de pelo, porque tenemos que ver que nos pinte el lápiz, ¿vale? ¿Se ve como desenfocado?
Mira en tu... Nuria, mira en tu... Dale a la ruleta donde pone... creo que pone algo así. Espérate, a ver que te lo miro. Si tú te pones encima del vídeo, me parece que le puedes dar a los 3 puntitos y ahí le puedes poner calidad y verle la calidad. Yo no lo veo desenfocado, ¿eh? Yo le tengo puesto en máxima calidad y yo no lo veo desenfocado. Bueno, pues vamos a hacer la textura, ¿vale? Empezamos con la textura más espesita y ahora os enseño. Mirad, os voy a enseñar esponjas de textura. Esponjas de textura. Esta que es la de lavar los coches, que esta la compro en el... textura. La típica de rellenar... Ahora sí que se me está pixelando. No sé por qué. Bueno, esta esponja de rellenar cojines se me está pixelando. ¿A vosotros también o solo es a mí por mi cobertura? Bueno, pues la esponja de rellenar cojines también es esponja de textura, ¿vale? Estas que nos venden en las tiendas de manualidades. Esto también es esponja de textura. Esta la compré en el Teddy, que vienen unas bolsitas y viene esta y otra, pero de la otra no me queda. Otras que son más marroncitas. Pero ya se ha despixelado, ¿verdad? Esto también es esponja de textura. Bueno, esta es esta. Estas que son las de los bebés, pero las que son de espuma suave, que son ovaladas del Mercadona, que la hay amarilla, rosa o azul. Esto también es esponja de textura. No sé si podéis ver. A lo mejor lo tendría que ampliar. Vamos a ver si amplío. Sí, pero ahí se ve bien. Lo he arrimado y se ve perfecto. ¿Veis que hay como agujeritos? A ver si lo veis ahí. Son como unos agujeritos pequeñitos. Ahí no. Voy a esperar a ver si enfoca. ¿Vale? Eso también es esponja de textura. Y estas de baño, las blanditas, también nos sirven para hacer textura. O sea que tenemos muchísimas opciones de textura. Esta también, pero esta la uso para pintar, entonces esta ya sabemos cómo va. Y entonces voy a guardar las esponjas. Yo creo que voy a texturizar. No sé si con esta o con esta. Con la del Mercadona. Me voy a texturizar con la del Mercadona, que las tengo ya muy gastadas, porque tiene unos agujeritos, están ya muy gastadas, pero a ver si los podéis apreciar. Son como unos redondelitos. Esos redondelitos los veis ahí, ahí se ve perfecto. ¿Vale? Entonces, esta a mí me gusta mucho. Entonces voy a texturizar hoy con la del Mercadona o con estas, porque estas también tienen muchos redondelitos. A ver si las veis ahí, lo dejo un ratito para que enfoque. Estas me encantan para texturizar, ¿vale? Entonces yo creo que voy a texturizar con estas, con las amarillas de manualidades, porque esas las conocéis todas, o incluso con esta, porque esta también, fijaros la de agujeritos que tiene, o incluso con esta, ahora me pienso cuál. Porque cada bebé es distinto, o sea, tenéis muchísimas opciones porque cada bebé es distinto, ¿vale? Entonces, vamos a coger un cuenquito, que yo como siempre los tengo todos sucios. Bueno, ya le he dado el baño de... Los dos que preparé ayer ya los tiene dados, ¿vale? Que fue el morado y el crimson. Era baño, solamente aguas, ¿vale? Entonces, a ver que cojo un cuenquino y me lo limpio. Venga, este, el del crimson. A mí no me gusta tirar tanto, pero bueno. Y sabéis que como he descubierto las toallitas maravillosas de cítricos, que me lo deja todo limpito, limpito, limpito. Como se nota que es domingo y os aburrís que hoy estáis todas, ¿eh? Qué alegría me dais saber que no estoy sola, porque os voy leyendo, tengo la tela aquí enfrente y os voy leyendo. Y me encanta no estar sola.
Ahora bien, ¿verdad, Nuria? Nuria, estupendo. Pues vamos a hacer la textura, ¿vale? Entonces, vente tú para aquí. ¿Qué haces ahí con las pinturas? No te me vayas a manchar. No, está manchada, está bien. Ahí se me pisela un poquito, pero sabéis que es que yo, mi internet es pésimo porque lo hago desde el internet del móvil. Ay, Agur Sane, tengo el corazón contento, lleno de alegría. Tengo el corazón contento desde aquel momento en que llegaste a mí. Voy a quitarle la voz porque me oigo un poco de fondo. Hala, quita la voz de la tele. Si yo con que me oiga yo. Textura. Más o menos. A mí que no me falte, si es que esto una vez hecho se puede guardar, ¿vale? Textura. La podría dar pura, ¿eh? Pura me gusta darla en el pelo. Luego os enseñaré lo de puro. Pero de momento no la voy a hacer pura. A ver, mis pinceles, que este viaje sí que los quiero limpitos, limpitos, limpitos. No me vaya a manchar la textura. No me vaya a manchar la textura. Yo soy doña pinceles sucios. No puedo tener más pinceles sucios, yo qué sé, porque... A ver este cómo va. Mirad, todo lo que va quedando aquí, yo tengo un truquito, que luego yo lo mezclo todos los colores, luego me hace un color precioso, que los puedo sacar con una pipeta. Cuando lo dejas reposar se va la pintura al fondo, lo sacas con una pipeta y vuelves a tener tu disolvente absolutamente limpio. Sabéis que mojo un poquito en el thinning, un poquito, no mucho, ¿vale? Para que veáis. Mojo un poquito en el thinning, le doy, me suelta lo más gordo, se me está diciendo que está limpio, porque si con thinning no mancha, es que no está manchado. Anda, con el otro que teníamos tan caro, carísimo, eso no se podía hacer, pero la verdad... Ahora genial, así contigo tenemos el corazón contento. ¡Ay, qué mariposa más bonita! Eva, cariño, sabes que Quebelca lleva una mariposa, ¿verdad? Me la puso mi gran amiga para decir que íbamos a llegar muy lejos, ¿verdad? Bueno, volveremos. Esto que han puesto es una pequeña zancadilla, pero la vamos a superar. Vamos poniéndole el disolvente, un poquito de disolvente sintético sin olor. A ver si podemos ver la textura. ¿Vale? La textura. Yo este lo voy a dejar, creo que satinado. Porque está muy, muy mate, tiene blanco. ¡Ay! Os voy a enseñar a hacer el callo lácteo. Que se vea un poquito así como despeluchadito también. Eso mando a Rocío, que me la ha pedido alguna vez que lo haga. Ya lo sé que me la has puesto por eso. Si sois demasiado incondicionales, madre mía. Con los líos en los que me meto y que estéis ahí siempre. Sois la leche. Sois la leche. Sois las mejores, os lo digo de verdad. Es que parece que os he escogido yo. Es como si os hubiera escogido yo en lugar de vosotras a mí, porque sois la caña de España. Quiero que veáis la textura como. ¿Os gusta más aquí la cámara que de frente, así de lado? Es que no lo sé, ya no sé cómo ponerme para que me veáis bien. He metido mucha iluminación, me voy esforzando poquito a poquito. Pero, a ver, ¿cómo digo yo que es esta textura?
¿Qué consistencia diríais que es? Como las natillas, ¿no? Está más suavecita, no está tan fuerte. No le voy a poner ni gota, ni gota, ni gota de mate. Sabéis que si le quisiera poner mate, ¿vale? Sería este, mirad, aquí lo veis muy bien. Sería por cada gramo de mate 10 mililitros. En este caso, yo eché 6 gramos para hacer 60 mililitros. Alguna web, pero tienen solo algunos. Pues me los pides a mí, Laura. Laura, ¿me los pides a mí? Tú me los pides y te los mando yo. Porque tengo los productos de Kebelka, tengo kits, tengo suministros, tengo agujas, tengo muchas cosas. Como las tiendas decidieron, pues quitar las tiendas de suministros, no tener Kebelka. ¿Me has escrito, Laura? Vale, pues yo te lo contesto. ¿En el Messenger o dónde? En el Messenger. Pónmelo en comunidad y te contesto en comunidad, ¿vale? Mirad, este es el barniz mate. Yo aquí he echado 6 gramos de mate por 60 mililitros. ¿Veis que se separa, verdad? Parece que hay la mitad y mitad, ¿no? Os juro que era esto, pero casi la mitad se integra con el disolvente, ¿vale? Del mate. Esto lo agitamos y si yo quisiera la textura mate, a esto le echaría entre 3 y 5 gotas, pero, por eso que el mate os cunde un montón, pero no lo voy a hacer, ¿vale? No lo voy a hacer porque este bebé es prematuro y los bebés prematuros tienen la placenta, tienen mucha grasa y entonces yo prefiero que sea un poquito satinado, ¿vale? A ver, si además es que son las más baratas de todas las que hay, si por eso me han querido tumbar, pues para poderos vender 50 gramos o 50 mililitros a 40 pavos, primero hay que cargarse a la que le venda 15, ¿no? Digo yo, porque es que si no, no le he encontrado sentido ninguno. Pero bueno, ya está montada la tienda de suministros. Esta semana me llegan los Realbor. Siempre cuando los cuelgue, a ver, de las que estáis aquí, a ver, de las que estáis aquí, por ejemplo, Agur, Rocío, Eva, las que estáis más asiduas, poner en comunidad si queréis y ir formando un grupo de WhatsApp y estamos todas en el WhatsApp y nos hablamos, ¿os parece? Y así en el WhatsApp estamos hablando y intercalamos, si os parece. Pues el tema de la comunidad, Sandra, te tienes que meter arriba donde pone vídeos, temas, donde pone todo eso, directos, hay una pestañita que pone comunidad. Ahí voy subiendo todas las fotos. ¿Vale? Bueno, pues empezamos. ¿Cómo damos la textura? Yo la doy con pincel, ¿vale? Por todo, porque tiene que quedar sellado. Esto sí que tiene que entrar por todos los sitios. Sin restos, pero por todos los sitios, porque el kit tiene que quedar sellado, ¿vale? Si os gusta más fuerte la textura, esto lo dejaríais más espeso. A mí es que la textura me gusta insinuada, no me gusta fuerte, ¿vale? A ver cómo queda con este. Fenomenal. ¿Vale? Estaban entre ese y este. Es que este también me gusta muchísimo. Vamos a ver cómo queda con este. Vale, pero para que se vea la voy a hacer un poquito más espesa. Es que no lo vais a ver bien. A ver. A ver si se ve. No, voy a apagar la luz. Y lo voy a dejar un ratito que enfoque. Vale, lo que voy a hacer es ponerla un poco más fuerte. Mira que a mí no me gusta la textura fuerte, pero la voy a poner un poquito más espesa para que lo veáis, porque si no, no lo vais a ver bien. No lo vais a ver bien. A mí la textura me gusta más suavecita, pero le voy a poner más y lo voy a dejar un poquito más espeso, ¿vale? Porque así lo vais a ver mejor. Tan clarito se aprecia menos.
La esponja la estoy eligiendo en cómo lo podéis ver vosotras mejor aquí ahora, ¿vale? A ver ahora. Vamos a ver ahora. A ver, por ejemplo, con esta. A ver si ahora sí lo veis. Voy a apagar la luz. No, se enfoca demasiado. Lo alejo. Es que no sé dónde verlo. Decidme si se ve. Todos esos restos que vemos hay que quitarlos. Bueno, para texturizar tampoco necesito tanta luz. Y voy a ir dando con esta o con esta. A ver con cuál me gusta. Con esta. Con esta me está gustando más. ¿Vale? Y le vamos dando a todo, a todo. Como esta, por dentro del dedo, no soy capaz de hacerlo, pues con un pincel seco le doy, porque en el dedo no hace falta que tenga textura, ¿vale? Y le doy. Lo que no quiero es que me quede un resto. Aquí hacemos lo mismo. No nos puede quedar exceso ahí. Ahí lo quitamos, ¿eh? Que no nos quede exceso. Mira, el pincel estaba manchado de rojo, fenomenal, porque me ha marcado más la arruguita. Y damos la textura. En la planta del pie me gusta más lisa. Entonces, como me gusta más lisa en la planta del pie, pues le doy con la esponja, aquí sí, libre de látex. Y por Dios que nos quede resto de textura entre los dedos. No pasaría nada, solo que necesitaría más tiempo de horneado y más grados. Entonces no queremos que nos quede nada por ahí, ¿vale? Seguimos. Le damos con el pincel y ahora texturizamos. Luego saco la foto y la subo a comunidad. Vais a ver que es brutal esta textura, pero brutal. De hecho, creo que en textura la gente me lo ha dicho que lo prefiere a la que sacaban con Génesis y creo que es de lo mejor que hay en el mercado. Acordaros que no nos quede aquí resto, porque si nos queda resto por ahí se nos podría levantar, ¿vale? Ese pincel estaba manchado, voy a coger uno que no lo esté. Aquí caen sus pinceles. ¿Será por pinceles? ¿Vale? Y lo dejamos que ore y que seque un poquito. No hace falta que seque mucho. Mientras que lo hago todo hasta que vaya a la cabeza. Hasta que vaya a la cabeza ya habrá oreado un poquito. En un vídeo de MacPherson, antes de que los quitara, vi que le ponían un ventilador, ¿vale? Pues como veáis. Le ponen ahí un ventilador para que orease un poquito. Es de verdad, hacerme caso, que es la mejor textura que ha habido. O sea, es que no tiene nada que ver ni con el Dewi ni con nada. Es brutal esta textura. De hecho, ya os digo que la gente que la prueba no la cambia por ninguna. A mí me gusta que quede un poquito satinado, ¿eh? Hola, Nuria, ¿estuviste en Jerez? Recuérdame quién eras, porque madre, qué de besos, qué de abrazos me traje, qué de cariño me traje de Jerez, por Dios, cómo os amo. ¿Cómo os amo? Porque yo aquí en Corea, ya ves tú, gente muy maja en Corea, pero hay muy poca cultura rebor. No sé lo que hay en el mundo, pero allí es que paraba a tomar café y me saludaban y me decían, ¿qué? Claro, el otro día comprando telas en un almacén, me dicen, ay, te conoció por la voz, ¿eres Keka? Yo no pasaba, de verdad, no lo sé.
Parece que desde aquí nada más que me llegaba lo malo, pero lo bueno no. Entonces me he venido llenísima de amor. Ay, sí, cariño. Pero te fuiste muy prontito, estabas con Nieves. Sí, pero te fuiste muy, muy, muy prontito. No te quisiste quedar ahí más con nosotras, ¿eh? Maluca, maluca. La verdad es que estas me encantan, ¿eh? Estas del palo me rechiflan. Casi todas, como las compréis de los chinos, se despegan de aquí. Entonces, yo las compro en tiendas de manualidades. Claro que luego las tiendas de manualidades las traerán también de los chinos, vete tú a saber. Y las quería yo tener aquí también, pero digo, como sean las de los chinos, se despegan un montonazo. Entonces, no sé, es que no sé si veis la textura, ¿eh? Pero es brutal. Siempre acordaros cuando dais la textura con un pincelito, con que lo paséis así, no la estáis quitando, se queda, pero se queda justita para que no haya un exceso, porque ahí el horno llega menos y al llegar menos, pues necesitaríais muchísimo más calor para que se curase. Y en la planta del pie con este, ¿vale? Y así es como lo haréis en la cabeza para que os pinte el lapicero. Y retirando los excesos, otra piernecita. Vamos con una manita, porque lo voy a poner a hornear mientras que hacemos luego la cabeza. Otra mano, por todo, uña, todo, ¿vale? Porque donde no hagamos textura, que pasemos de la alfombra, uy, la alfombra, la esponja sin látex nos quedará satinado. Entonces se da por todo. Porque por donde no esté sellado se nos puede ir la pintura. Es muy importante que quede perfectamente sellado el kit. Tengo el corazón contento, lleno de alegría. Tengo el corazón contento desde aquel momento en que llegaste a mí. A mí en los deditos no me gusta textura, ¿qué queréis que os diga? Ni en la mano. Me gusta que esté sellado, entonces sello, pero luego yo ahí retiro textura. Porque una mano con... Yo es que me miro la palma de la mano y no se me ve el poro, ¿vale? Pero tiene que tener producto porque sellado tiene que estar el kit. Si no, por ahí se nos puede ir todo. Y luego si se va la pintura, sabéis qué es, porque aquí no se está yendo. Si se va, sabemos qué es. O porque nuestro horno no tiene bien regulada la temperatura, o nuestro horno no tiene bien regulada la temperatura. Es que no hay otra. Si se fuera, es falta de cocción. A mí la textura sí que me gusta hornearla, tanto por delante como por detrás. La pongo primero de un lado así y luego le doy la vuelta. La textura sí me gusta darle dos hornadas, aunque con una está totalmente, pero me gusta darle dos, porque de eso depende pues la duración del kit. Sobre todo si es para niñas. ¡Oh! ¡Ay! ¿Qué es? Cae. Sobre todo si es para niñas, por Dios. Que todas las mamás, ¿verdad que todas las mamás os dicen, mi niña es muy cuidadosa, mi niña es muy cuidadosa, pero luego te traen los ojos salidos, se le ha ido la pintura, pero siempre cuando lo van a comprar dicen, es que la niña es muy pequeña, mi niña es muy cuidadosa.
Tengo el corazón contento, lleno de alegría. Tengo el corazón contento desde aquel momento en que viniste a mí. Dentro de la manita, entre los deditos, le vamos dando, que me saque el resto. Tiene que tener, pero que no haya ni un exceso, ¿vale? A ver. Ah, cariño, el trabajo manda. El trabajo manda, Nuria. No podemos estar de ocio todo lo que quisiéramos, ¿verdad? Tengo el corazón contento, lleno de alegría. Retirar de los pliegues, ¿eh? Que si no, tenemos que hornear mucho más. A ver si tengo el otro móvil aquí. Esperad, que voy a mirar en el bolso si tengo el otro móvil aquí para hacerle la foto y subir la comunidad. Porque es que está brutal esta textura. Para encender la luz, sacarle la foto y subirla. Porque aquí no lo estáis viendo, pero es brutal la textura como está quedando. Lo que le ha costado a Nieves, hacer la textura, por Dios. Pero ya sí, ya le ha cogido ella. Ya sabe cómo va. A ver si tengo mi móvil, el otro, ¿eh? Este le tengo aquí como estoy grabando. Necesito el otro. A ver, un segundito. Lo tengo aquí, bueno, no sé si tendrá batería, no tendrá batería. Voy a dar la luz para sacar la foto. Y a ver si saco una foto buena, que veáis bien la textura. Batería baja, ya lo sé. Ya lo sabo yo, que está la batería baja. Fotos. Yo es que soy más mala haciendo fotos. Vamos a ver, foto. A ver qué saco esto de aquí. Esta piernita. Buah, es que es brutal. Brutal es la textura. A ver si me dejas subir la comunidad. Yo creo que sí. Ahora toca comunidad. A ver. Mi canal, tu canal, comunidad. Mira, cuando entréis en el canal os pone inicio, vídeos, short, directos, seguís listas de reproducción y hay una esa que es comunidad. Pues ahí os voy a subir la textura. Es que lo vais a flipar. Foto, textura. Vale, sí. Textura. Y ahora como lo... Textura que ver, que ya no tengo que poner nada más. Que lo programe. No lo quiero programar ahora. A las 7:19, venga, pues a las 7:25. Venga. Hay 21, venga, aceptar, hecho. Es que me pide que programe, publicar, público. ¿Y ahora qué? ¡Ay, por Dios! Público, que sí. Y hecho.
¿Por qué no me lo hace? Ay, por Dios. Bueno, voy a meterla en el horno. Y esto, como tengo que hacer la cabeza mientras que esto está... Pero bueno, está la foto, ahora si no me deja subirla ahora, la vuelvo a subir después. Pero veréis que es brutal esta textura. Vamos a ver. Así. Una. Aquí me traigo todo. Mientras que hacemos la cabeza. Dos. Esperar que aquí no tiene. Ahora he puesto el dedaco. Tres. Está todo con el muslo para afuera. Vale. Y 4, para luego darle la vuelta. Para luego darle la vuelta. Bueno, pues ya estoy aquí. No sé si me habrá dejado subir la I-21, a ver. Programar, no se puede, no se ha podido añadir la, que no se ha podido añadir la publicación. Público. I-21, a ver si pongo I-22, como se está en el aceptar, hecho y programar. Vale, ahora en 2 minutitos va a salir en comunidad, vais a ver la textura, ¿vale? Volvemos a lo mismo, vamos a hacer la cabeza como si fuéramos a hacer textura a todo, ¿vale? Voy a traerme una esponja. Bueno, la cabeza me da igual esta que tengo aquí, vale. Por todo, ¿vale? Por todo. Dentro de la oreja todo, pero luego se lo sacamos. Lo que pasa es que lo tenemos que poner para que se selle, porque si no, no sellaríamos ahí bien. Entonces yo voy jugando con el pincel y la esponja, quitando de donde no quiero. Tengo el corazón contento, el corazón contento, lleno de alegría. Mira, ni le he pintado cejas. Se cachis en la mar. Bueno, se las pinto después. Quito un poquito la textura de la ceja. Empezamos a texturizar. Es que es una piel real, real, real. O sea, es brutal. Ahora, dentro de la nariz, el pegotito fuera. Dentro de la oreja, a golpecitos. Para quitar los restos. A golpecitos. En la oreja, a mí la oreja no me gusta con textura. Le doy con la esponja y con el pincel retiro, sobre todo aquí detrás, que aquí detrás se va. Vale. Ahora, esto es lo de la cara. Ahora, con la textura, o sea, con la esponja sin látex, le voy dando y quito esa textura en la cabeza. Y en la ceja, porque también le voy a pintar el pelo. Pero como no pinte encima de esto, no me pintan.
Como aquí de textura el lápiz no pinta. Ahí le voy dando a golpes y eso cuando yo lo saque del horno va a estar un poquito rugoso, pero no se va a enganchar el lápiz. Y así se va a pintar. Encima de la pintura no pinta el acuarelable. Tiene que llevar la textura, ¿vale? Tenéis que oír lo que suene. Que se pega y despega. En toda la parte que le vais a pintar pelo. De aquí tiene mucho. Aseguraros con el pincelito que lo selláis todo y que no queda exceso. Qué bonita está, por Dios. Jo, es que este kit o lo amas o lo odias. No tienes término medio, ¿eh? Ay, qué bonita, me vuelve loca. Ahora, en el callo lácteo, solo en el callo lácteo, bueno, os voy a enseñar. En el labio, para que el labio quede con un poquito de brillo. No me importa ahí de haber limpiado el pincel, porque como tiene la textura, la pongo en el labio. La pongo en el labio y lo tengo que suavizar. Limpio el pincel en disolvente y con el pincel la voy suavizando. Que no quede textura, que quede suavito. Y eso va a ser el labio, para que tenga un poquito de humedad. No obstante, estoy sacando otro producto que ya os lo voy a enseñar. Para humedades, pero todavía no lo tengo. Le están peinando. Y en el callo lácteo, barniz Quebelca puro y duro, mojamos y lo ponemos. El barniz mate, puro y duro. Ojo, no nos vayamos a otro lado que no sea el callo lácteo, porque donde nos vayamos se va a poner blanco. Un poquito de disolvente, pero que no nos corra a ningún lado. Solo en el callo lácteo. ¿Que queréis que parezca que tiene el blanco de la placenta por aquí, por los pies? Pues igual cogéis barniz mate y le vais dando en los pliegues y os va a dar ese efecto blanquecino, ¿vale? Ahí va a quedar bien. No obstante, hay otra forma que luego también le puedo poner ahí unos polvos específicos, pero como todavía no los he comercializado, tampoco os voy a decir de esos polvos, ¿vale? Solamente así para que lo veáis. Y ahora mismo ya, en cuanto salgan las extremidades, a ver, está bonita, ¿no? Lo siguiente. ¡Ay, qué bella está! ¡Por Dios, me la como! A ver, como canta Miguel. Esperar un segundito porque las extremidades le tengo que dar vuelta. Me había metido primero la cabeza. Es que tenía que haber, mira, las extremidades luego le doy. Es que voy a meter primero la cabeza, luego le pongo la segunda vuelta a las extremidades. A ver, mi guante que no me queme. Ahí lo voy dejando. Que no me queme yo, que no me queme yo. Es que está brutal esta textura, ¿eh? Pero brutal. A mí este prematuro me gusta que sea satinado. Cuando son más grandes, ya me gustan más mates. Y ahora voy a meter la cabeza.
La cabeza sí le voy a tener que dar las 2 vueltas, ¿eh? Por delante, por arriba y por abajo. Sabéis que a la cabeza ahora mismo la he puesto con la cabeza para arriba y ahora cuando la saque le pondré así la toallita doblada y la meteré así, con aquí la cabeza para que tenga la barbilla, ¿vale? Pues a ver, que os vaya leyendo o que hable yo con vosotras un poquito. ¿Qué os cuento? ¿Qué me contáis? ¿Qué hablamos? Y todo esto, ¿verdad? Si no, no me veis bien. A ver, que los papás trabajan... ¡Ah! Ya está, ya sabéis que... Llegas tarde, por Dios, pues sí, te pongo falta. María Luisa, falta. Ya la tenéis en comunidad. ¿Queréis pasar a comunidad a ver la foto y me decís algo? Una publicación programada. ¿No? ¿Pero por qué no está? Si no la quiero programada. Es que no entiendo por qué no me lo hace. No está, ¿verdad? En comunidad todavía. Lo voy a mirar. Voy a mirarlo si está en comunidad o no. Vamos a ver. No. Tu canal. Comunidad. Sí está ya. Pasaros por comunidad. Pasaros por comunidad y la veis. Brutal la textura de Quebelca. O sea, no hay nada, hacerme caso, no hay nada que ni se le parezca en el mercado. ¿Vale? Es brutal. ¿Veis? Ahora con la textura se potencian esos puntitos blancos que le di salteaditos, ¿los veis? Que los tienen los bebés, que son así como la piel. Brutal. Ya la he visto, ¿vale? Entonces, joder, es que no puedo por más que enamorarme de mi textura. Vale, Loli, escúchame. Mira, arriba, vamos a ver, tú pones arriba donde está el vídeo, ¿vale? Tú te metes en el canal del show de Keka y arriba te pone inicio, vídeos, short, directo, listas y hay una pestaña que es comunidad, ¿vale? Pulsas en la comunidad y te pone ahí textura de Quebelca. Entra y lo ves, ¿vale, corazón? Que te va a fascinar, te va a volver loca. Dentro del directo no, te tienes que salir del directo y luego vuelves. Tú te sales y luego vuelves, no pasa nada. ¿Vale? Loli, te tiene que salir lo de comunidad. No. No es papel de lija. A ver, lo de Quebelca es como vinilo. Tú lo tocas, es como tocar una pelota de estas de goma, ¿vale? Entonces, es como el tacto es como de goma, como de vinilo, no es ras, ahí elijo como papel de lija. Para nada, es muy gomoso. Nada, no veis lo de comunidad, entonces lo lío. No estás contestándome, con lo cual supongo que estás en comunidad. Estás en comunidad intentando ver la textura. Es brutal, o sea, no hay otra igual, ¿vale? Ya me lo ha dicho muchísima gente que ha probado muchos otros productos y es pues mira, algo bueno tenía que haber. Es bueno todo, pero bueno, sabemos que el barniz mate, si no lo utilizamos así como yo os dije, totalmente mezclado, ¿vale? Se pone blanco, entonces pues lo que es hacer daño. Pues ha habido gente que ha texturizado con el barniz mate y sube las fotos y dice, se me queda blanco. Menos mal que yo estoy aquí todos los días, que estoy en el directo, que estáis vosotras, que lo decís. Y no, el barniz mate hay que darlo así. Es que vais a ver lo que el callo lácteo, a lo mejor hoy no se ve tan blanco, pero en 3 días sube el blanco muchísimo. Pero lo he dado solo en el callo lácteo, ¿vale? Porque quiero que se vea blanquito.
pero lo demás no. Lo demás son unas gotitas. Y este, como es prematuro, ni gotitas ni nada. Lo dejo satinado y puro, ¿vale? Y bueno, pues ahora estoy aquí haciendo tiempo. Entonces, si me contéis algo, os lo cuento yo. A ver si puedo subir una foto de... Es que está horneado solo por una parte. Es muy importante no tocar mucho el kit hasta que no esté frío. O sea, yo ahora mismo he dado la textura de los brazos por la parte de fuera, por la parte de cara externa del muslo y la parte del hombro, y ahora cuando esté frío le doy la vuelta y vuelvo a hornear otros 8 minutos por dentro, porque la textura la he puesto gordita. Entonces voy a necesitar 2 hornadas. He metido la cabeza. Yo, bueno, ya os he dicho cómo texturizo la cabeza para que sí que pinte el lápiz. Pero si trato de pintar encima de las pinturas de Kebelka, os va a resbalar. Tenéis que pintar encima de textura y de una textura fina, ¿vale? Y queda chulísimo, Eva, precioso. Y quiero saber si Loli ha conseguido entrar en comunidad o no. Me gustaría saber si Loli ha conseguido entrar o no ha conseguido entrar en comunidad. Y preciosa, ya se entra Loli, bien. Esa Loli, cómo mola, necesita una ola. Bravo, Loli. Pues sí, os digo que es yo aquí hablando de qué quieres que os hable mientras que horneo, porque os quería hacer pestañas, quería poner pestañas. Son las 7:30, ¿no? Pues es que no lo sé, porque tengo que esperar que se enfríe un poquito el kit. No sé, tengo que esperar que se enfríe el kit. Entonces, para poner pestañas o para manipularlo. Entonces, os quería comentar. A ver, en las que estáis por ahí, a través de comunidad, ¿vale? Porque lo de comunidad es lo que lo veis sois vosotras, funciona un poquito como el Facebook. Entonces, ¿os parece que os ponga, que cree un grupo de WhatsApp y en comunidad meta el enlace para que os metáis todas en el grupo de WhatsApp y entre vosotras podáis pues, ver cosas o dudas o resolver cosas? ¿Os parece? Decirme algo. O si no, me contactáis a través del Messenger. Pero vamos, si queréis os hago un grupito de WhatsApp, entráis y entre todas hablamos. Un grupito de Messenger, lo que vosotras prefiráis. A mí me da un poquito igual. Pues sí que, Loli. Pues sí que, mira, tenía hoy, digo, me duele la muela, digo, pero es que me duele toda la mandíbula. Y es que he visto que me está saliendo aquí un grano, pero de los duros, de esos que duelen. Y yo digo, si no me duele la muela. Y es que es ese grano que me duele desde aquí hasta aquí, un dolor brutal. O sea que estoy hoy... Bueno, pues os pongo un enlace y así entra la que quiera, ¿vale? Yo me apunto a un bombardeo contigo. Eva, ¿cómo no te voy a querer? Pues os pongo ahora... Eva, ¿qué Eva eres? Que tengo varias Evas. Hola, Toñi. A buenas horas. A buenas horas llegará Toñi. Pásate por comunidad, Toñi. He colgado la textura que hemos hecho para que la veas, que lo vas a flipar. Y estoy esperando que el kit se hornee y se enfríe. Eva Lozano. Sí, sabía que era Eva. Bastante que me acuerdo de Eva, que no te lo he preguntado este viaje. Me acuerdo desde el sorteo. Y tengo que esperar que se enfríe para poder poner pestañas. Entonces, ¿cómo queréis que lo hagamos? Jolín, pues te he puesto falta, Toñi, que lo sepas. Te he ponido falta. Estos son regalazos. Estoy haciendo un curso que os cobran un congo por ahí. Siguiente curso que vamos a hacer. Que también va a ser aquí y gratuito, aunque os comento, sí que todos los días me está dando la coña lo de YouTube con las membresías. No sé lo de las membresías muy bien. A ver, yo no quiero poner cosas distintas en la membresía de lo que ponga aquí fuera, pero tengo que abrir una membresía. Entonces, abriré la membresía. La membresía es que os podáis dar de alta
y lo pondré con la cuota más barata, que me parece que es €1 al mes. Y mientras que estéis dentro, ¿vale? Pues las que estéis dentro de la membresía, cuando me hagáis un pedido, me lo digáis y os hago un descuento, ¿vale? Será una cosa de a lo mejor. Y luego, pues sí que a lo mejor ahí dentro, pues sí podemos tener un grupo, no lo sé muy bien cómo va. Yo sé que todos los días YouTube me está diciendo, pon membresías, que salen emoticonos especiales, que no sé qué, que yo no sé cómo va lo de las membresías. Sé que las hay desde 99 céntimos al mes hasta lo que quieras. Yo no voy a poner eso, pondré la mínima, la de los 99 céntimos. Quien se quiera apuntar, que se apunte, quien no, que no se apunte, porque voy a colgar lo mismo aquí que allí. No voy a apuntar, no voy a poner cosas distintas. Y luego sí, pues bueno, pues si os cobran 99 céntimos, pues la gente que esté en la membresía me lo dice y le hago y le hacemos un descuento, un 10% de los productos que Belka. Entonces, pues bueno, en un momento dado, pues si compras los productos, pues que sepas que tienes un descuento, ya está. Y no quiero hacer otra cosa. Sí que os voy a hacer descuento en la tienda de suministros a la gente que esté dentro de la membresía, ¿vale? Próximo curso que voy a colgar también aquí y totalmente gratuito, el pintar con las pinturas estas o con las pinturas estas. ¿Dónde las he dejado? Vamos a ver dónde las tengo, porque me las he dejado a mano. Os voy a sacar para que hagamos, porque como alguna la habéis comprado, a ver. Como algunas las habéis comprado, son las pinturas estas que venden para carnaval, estas paletitas que no son termosellables, ¿vale? Entonces, el siguiente curso lo vamos a hacer con esto, otra vez me levanto. Malamente esto, hay que dejar de levantarte tanto. Pues este es el siguiente curso. Vale, pues Tony, el siguiente que vamos a hacer, como esta es una paleta que yo compré, que además era carísima porque me costó 40 y pico euros, que la compré en Amazon, carísima, la verdad que tiene muchos colores. Otra vez a saltar al horno, esperar. ¡Ay, que me levanto! ¡Ay, que me siento! ¡Ay, que me levanto! ¡Ay, que me siento! No la toco la cabeza hasta que no enfrío un poquito. ¿Vale? Entonces, el siguiente curso que vamos a hacer gratuito es pintar con el activador de Kebelka. Es un solo producto, ¿vale? Que es una resina, es muy fácil. El activador de Kebelka lo único que hace es que cualquier pintura que no sea termosellable, pero sea al aceite, ¿sí? Garras de labios, ¿vale? Que lo podamos hacer termosellable. Pues mira, mientras que se enfría, ¿os acordáis que tengo ahí un kit que estábamos haciendo una restauración? ¿Os acordáis? Algunas las que más... Mira, mientras que se enfría, os voy a hacer una muestra, ¿vale? Porque como por ahí han dicho que si pinto con los pintalabios de los chinos, pues vamos a demostrarlo. ¿Os parece? Sé que soy más chula que un 8. Bajamos, que os voy a hacer esa demostración. Un segundito. Y el kit ese que teníamos por ahí... Voy a hacer rápido, ¿eh? Tampoco voy a hacer... Este kit que ha corrido por el mundo entero diciendo que yo digo ya que no pinto clones, pero que han visto un vídeo mío con un clon. Señores, no es un clon, es una muñeca. Es una muñeca que yo estaba restaurando. Pues pasa que la gente va de inteligente y ya está. ¿Os acordáis de la restauración que hicimos, que le pegamos el ojo? ¿Os acordáis que estaba el ojo despegado y se lo pegamos? Bueno, pues os voy a hacer solamente... ¿Te acuerdas, verdad? Pero lo voy a hacer, como hay más gente que no lo ha visto, pues lo voy a hacer, ¿vale? Solamente una muestra para que veáis lo que vamos a dar en el siguiente curso. Es lo que vamos a dar en el siguiente curso. Este va a ser pequeño.
en el siguiente, que va a ser, si Dios quiere, la semana que viene, ¿vale? Es, nada, coger una barra de labios, una sombra de ojos. Ese tuvo operación de ojo. ¿Os acordáis que lo cosí? Pues, mirad, acordaros, el que cosí, totalmente pegado. El que no cosí, ¡ay!, como que se quiere abrir. O sea que me va a tocar coserlo. ¿Qué dices? A ver, yo tengo pinturas de Génesis, pero no tengo barniz. ¿Qué tendría que comprar para sellar? Barniz, no. Para sellar, el sellador. A ver, el ZIC es 4 en 1. Es textura, ZIC, sellador y satinado. Esto es lo que tienes que comprar. Esto es lo que sella. Con esto sellas, haces textura o haces el satinado. ¿Que te gusta el efecto mate? Tendrías que comprar este, pero esto lo vas a diluir en medio litro de disolvente. Y nada más que vas a usar unas gotas. O sea que este te va a durar toda la vida. ¿Vale? Este te va a durar toda la vida. O ponerlo eso en el callo lácteo, que quiero que lo veáis, que se pone blanco. O sabéis que los prematuros por aquí tienen como los plieguecitos blancos, pues si lo queréis poner ahí. O en los piececitos tienen como unas escamitas blancas. Donde pongas este se va a subir el blanco, ¿vale? Va a salir blanco. Entonces, si lo echas solamente unas gotitas a la textura, no, lo va a matizar, pero si lo echas puro se va a volver blanco, ¿vale? Entonces, este te dura toda la vida. Ya lo voy a hacer, a ver. Yo tengo pintura de Génesis, vale, Carmen, ya te he contestado. Esa operación, eso tuvo operación de ojos, sí señor. Te entendí, cariño. Lo de comparar, te entendí que era comprar. Te entendí. Sí, Carmen, esto es el matizador. No es mate, ¿vale? Es baño, B mate, baño, mate. Es el matizador, ¿vale? El activador. No, el activador os cuento. El activador es lo que usan cualquier pintura, sea una barra de labios. Si yo pinto con la barra de labios y horneo, no se fija porque no tiene resina, ¿vale? Entonces, el activador es aportar la resina a cualquier pigmento, en polvo o en crema, ¿vale? Barra de labios, sombra de ojos, antiojeras para hacer los flesh, a todo lo que tú quieras, ¿vale? El activador es lo que le va a aportar la resina horneable, para que lo puedas hornear y entonces pintas con las pinturas que tú quieras. Por ejemplo, a mí me gusta lo de la muestra un botón, ¿vale? Vamos a pintar con la barra de labios y voy a hacer este color. A ver qué color escojo. Este es más rojito. Voy a coger este para hacer rojeces, ¿vale? Le voy a dar primeras rojeces a nuestro operado, al polioperado. Al polioperado le voy a hacer rojeces. ¿Vale? Mientras que se enfría el kit. Porque ahora le tengo que dar la vuelta. Si es que ahora le tengo que dar la vuelta. Si no, no le puedo poner pestañas ni le puedo poner nada. ¿Dónde está mi toalla para pegarle la vuelta? A ver, que me dejo aquí la toalla. Que le tengo que dar la vuelta a la cabeza. Siempre cuando sellamos, prefiero que selléis 2 veces, que lo horneéis 2 veces. Esperáis un poquito que enfríe y volvéis a hornear, ¿vale? Ahí lo tenemos. Esto es con una sola vez. Con una sola vez por este lado, ¿vale? Ahora me falta darle la otra por el otro, pero esto ya está, vamos. Y es que tiene un tacto espectacular. A ver si le pudiera hacer la foto. ¿Sabéis cómo queda distinto de horneado a...? Sabéis que mojado se ve, pero luego nada que ver, ¿verdad? Ahora os voy a hacer la foto, a ver.
y la subo también a comunidad. ¡Oh, qué torpe soy yo! Ahora no encuentro la cámara. Si es que soy un show. Aquí está la cámara. A ver si enfoca. Necesito luz. No, es que lo he puesto ahora. Prefiero hacerlo de lejos y luego ampliarlo porque centra mejor. A ver, yo creo que centra mejor si lo hago de lejos y luego la ampliamos. Es que está brutal esta textura. A ver. No sé de dónde, si la luz le beneficia o le perjudica. Beneficia sin duda. Bueno, la subo a comunidad. ¿Veis que es la que hemos hecho? Que la he sacado del horno y esa es la subo a comunidad. Porque así notáis que estamos haciendo el curso real, que no es un vídeo más, ¿vale? Es un... Comparte una foto entre bastidores. Foto. Siguiente. ¡Ay, que me queda un 1% de batería! ¡No! ¡Ah! ¿Dónde estás? Teca, por Dios, no te quedes colgada. Ahora. No. A ver. Compartir entre bastidores, vale. Y si me voy a la otra... No. A la otra... La edito y le añado otra foto, no. No. ¿Cómo lo haces, Keka? Foto. Nada. Que la tengo que subir aquí la foto, primero descargarla. Os lo digo que es que yo soy muy torpe, ¿eh? Muy, muy torpe. No, aquí. Copiar foto, vale. Os hablo que si no os aburrís. Me he puesto aquí yo sola. A ver, comunidad. Foto. No. Sí. Que no quiero. Ahí, foto. ¿Pero por qué no me sale esa? Nada, que no me sale la foto. Nada. No me sale, no sé por qué. No sé por qué no me está saliendo. Joder, es que lo juro que la he hecho la foto. Bueno, está lo... Bueno, venga. Luego la subo. No os preocupéis que lo prometido es deuda y os la subo, ¿vale? Porque si no voy a estar ahí muchísimo tiempo. A ver. Crisón. Qué bonito mi crisón. De los chinos, pero si lo queréis hacer con L'Oreal, con Chanel o con Dior, podéis. Para que luego no me digan, ¿vale? Lo echamos al cuenquito, ¿vale? Disolvente. Como si fuera Génesis. Yo me hago idea que esto es Génesis, ¿vale? Y le echo el disolvente.
para diluirlo. Claro que esto yo lo meto en el horno y no se va a quedar sellado, porque no tiene resina, tiene todo lo que lleva Génesis, el óleo, todo, el pigmento, todo se va abajo. Si os dais cuenta, se queda pegado en las paredes, se va abajo, todo exactamente igual, pinta igual, ¿lo veis? Pero si lo horneo y luego lo quito, se va. Entonces, como no quiero que se vaya, pues le voy a echar para ese trocito con una gotita, le voy a echar dos. Nada, dos gotitas, venga, cae. Para ese poquito con dos gotitas, no necesito más. ¿Vale? Y eso eso ahora mismo sí es una pintura termosellable, totalmente termosellable. La meto en el horno, que lo horneo y veo que se va un poquito, le falta un poquito más de resina. Ahí ya vosotras vais cogiendo, dependiendo de con qué pintéis, vais cogiendo la cantidad. Pero eso ya es termosellable. Si yo ahora esto lo cojo, voy a hacer aquí primero las rojeces, ¿vale? Voy a hacer esa cachetona, esa otra cachetona. Le voy a dar aquí al lóbulo de la oreja. Le voy a dar aquí al lóbulo de la oreja. Y ahora cojo mi rosa maravillosa. Y eso ya está saliendo, ¿vale? A ver, porque sé que me estáis hablando que no sé. A ver. Decide que Belka 100 mililitros sella y da textura a la piel del rebord. Horneable. Compatible con pintura Génesis. No con medium de Génesis. Perdona, eso es lo del barniz. Eso es todos los medios de Quebelca. Son compatibles entre sí y son compatibles con las pinturas de Génesis, pero no son compatibles con los medios de Génesis, ¿vale? Para sellar la que se usa, para sellar el qué. Para sellar esto, ya le he echado las gotitas, ¿vale? Taca, 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 taca. Voy, que no me queden marcas. Voy a darle aquí un poquito al ojito, porque acordaros que como está con su cirugía hecha, que le hicimos una cirugía a ese ojito, y voy a darle así a los labios. Como le hicimos la cirugía al pobrecito mío, pues lo quiero ir pintando para que se vaya tapando y escondiendo la cirugía, porque es que lo cosimos, le echamos el zinc puro, ¿vale? Y lo metimos en el horno, porque el ojo lo tenía rajado. Mira, me está escupiendo un poquito de pintura, se lo voy a dejar ahí, pero es por todo tanto producto que le habíamos echado. Como que no me está cogiendo la pintura, ¿vale? Este ojo me la está cogiendo mejor. Si yo esto ahora lo horneo, le echo las... Voy a abrir el horno.
Está que pela el horno. Déjalo que se enfríe. Porque está mi bebé que pela, que pela, que pela. ¡Qué bonita está, güey! Me encanta. A ver, ahora está que pela, que pela. Vamos a dejarla. Y ahora voy a meter esta en el horno. Y ese pintalabios, vamos a hacer de él un pintalabios totalmente termosellable. De momento lo he hecho con pintalabios nada más, ¿vale? Pero con... Esto es lo mismo. Estos son pinturas de maquillaje. La verdad es que estas paletas son divertidísimas porque tienen muchísimos colores. Y son baratísimas. Esto es con el pintalabio, unas pequeñas rojeces que estoy haciendo a este kit. Anda, que este pobre cuando lo termine... ¡Ay, cuando le termine! ¡Ay, cuando le termine! Este es de los que no voy a vender nunca. Este es de los que me voy a quedar yo en mi colección. ¿Vale? A ver que lo vea cómo está. Si se notan las rojeces o no. Vamos a apagar un poquito la luz. A lo mejor con la luz apagada se notan más las rojeces. Se nota un poquito más, ¿verdad? Lo que pasa es que yo para trabajar sí que necesito luz. ¿Veis dónde le hemos dado? Bueno, pues le voy a hornear. Esto ya es termosellable, porque él tiene las 2 gotas de activador, ¿vale? Y luego le voy a dar, si yo ahora mismo le diera con la esponja y el disolvente me lo llevaba, una vez que esté horneado, no. La verdad es que no quiero sacar... no quiero sacar todavía la cabeza del horno, no la quiero tocar porque está muy quemando, ¿vale? Y quería hacer pestañas, pero pestañas, yo creo que ya casi como son las 8, nos ponemos mañana con las pestañitas. Nos ponemos mañana con las pestañas y ya os demuestro cómo se pinta en la cabeza. A ver qué me decís, porque son ya las 8, ¿eh? Se nota el color, ¿verdad? Pues este le voy a meter en el horno. Le meto en el horno. A ver si lo veis ahí. Esto está hecho con un pintalabios. Le he puesto ahí un puntito rojo para que lo veáis. En el otro lado no se lo he puesto, se lo voy a poner también. A ver, que voy a poner un puntito rojo aquí dentro de la oreja para que veáis. O sea, quiero que sean cosas que lo veáis claras cuando lo hornee. Qué mofletitos, ¿verdad? Pues por este muñeco me han lapidado. Porque han dicho, esto es un muñeco que las que están aquí lo saben, que lo compré para hacer una restauración en YouTube, que me pareció una cosa divertidísima este verano, poder hacer una restauración. Y en base a este muñeco, como no han encontrado mío nada, de 2 años, nada de clones, pues han dicho que eso de que no pinto clones en 2 años es mentira y han sacado este muñeco que lo compré para hacer una restauración, que no sé ni quién es. Alguien me dijo por ahí lo que era, pero bueno, me pareció divertido comprarlo para la restauración y sigue, chicas, como lo dejamos, ¿vale? Lo voy a hornear, voy a sacar el otro, a ver si no me quemo, me pondré el guante, os lo enseño, aunque estará muy brillante, porque está caliente. Cuando se enfríe, a ver que me toque el guante. ¡Que te como! ¡Qué bonita está la Bianca! Ay, por Dios, que es que me la voy a comer. Mira, como le he sacado el papel, se me ha vuelto a meter para adentro. Es que es un kit muy delicado. Bueno, ya voy a volverle a meter el papel ahora en calentito. Porque se me está metiendo para adentro la carita. ¿Vale? Está un poquito satinado. Cuando esté frío, esto ya no se va a notar, ¿vale? No se va a notar tanto el brillo. Lo que sí le voy a meter el papel que le saqué, porque no quiero que se me deforme de ahí, ¿vale?
Ay, qué bonita esta. Espérate, que le voy a poner papelito dentro. Bueno, no pasa nada, ¿sabes? Hay una cosa. A ver, hay una cosa que yo tengo clara y mira, hoy hablaba con mi hermano y me lo decía. Yo soy consciente de que el bullying, a ver, está muy mal, nos afecta mucho, ¿vale? Pero no es permanente y además no funciona. Primero no es permanente y después no funciona. O sea, cuando a un niño en el colegio le hacen bullying, una de dos. Y veréis que es así en toda la vida. O el pobre llega y se suicida porque no lo soporta, pero el que sobrevive a un bullying recoge beneficios. Luego son los que veis que en el colegio se reían de ello y luego se hacen abogados y se hacen médicos y es gente súper importante, ¿vale? Ahora ya sí la podéis ver. De momento está muy brillante porque está caliente, ¿vale? Es que creo que la voy a dejar así calva, ¿eh? No sé si dejarla calva, luego me lo pienso. Ahora cuando ya no esté caliente, ese brillo lo pierde. Pero no obstante, a mí los prematuros me gustan, ¿vale? Me gustan con la cara brillante, porque creo que eso es la grasita de la placenta. Ya lo veremos. A lo mejor si veo que queda muy brillante en la parte del ojo, le daré un poquito de mate. Todavía no veis el mate del callo lácteo. El blanco ese va a tardar un par de días en subir, ¿vale? Ahí le he dado mate puro. Mate puro. Va a tardar un par de días en subir. Si viéramos que no sube, le echaría unos polvos parecidos a los que usan para las siliconas, que son unos polvos que también tengo por comercializar. Son muy parecidos a los que usan para opacar las siliconas. Y yo creo que mañana ponemos pestañitas, ¿verdad? Y nos despedimos, Bianca. Está de bonita, es que me encanta. Me ha quedado muy, muy dulce. Y el efecto piel real, a ver, es que es una pasada. Lo subiré también a comunidad. Lo subiré a comunidad para que lo veáis, porque es una auténtica pasada. Me ha quedado aquí un poquito de... Bueno, porque ahí no hay efecto piel. En la nariz, que le deja un pegotito. Y bueno, ya cuando esté frío lo veré. Pero me encanta. Chicas, con Bianca nos... Sí, pues mañana a ver, yo os voy a enseñar porque a poner las pestañas con el ojo abierto y con el ojo puesto. ¿Qué es lo que pasa? Me había traído todo para hacerlo aquí hoy, pero como tarda tanto en enfriar y tengo que hacerlo con el kit frío, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Os lo cuento, vamos a ver. Si yo pongo la pestaña para que quede para arriba, tendría que pinchar en esta dirección. Pero claro, en esta dirección, si yo pincho el ojo. Entonces, podría hacerlo sin ojos y luego ponerlo, pero si hay veces que te vas mucho, entonces yo se lo pongo con el ojo puesto y uso una técnica muy rara para que todas las que saben injertar me peguen y me critiquen, porque yo sé que mañana cuando ponga pestañas lo van a hacer viral para criticarme, pero me da lo mismo. Yo la pongo para abajo, ¿vale? De pelo muy finito, por eso uso un gel polish, un pelo bueno, ¿vale? La pongo para abajo. Entonces, con mi textura la peino y la subo y la dejo pegada al párpado. Horneo y luego la despego. Entonces ya se queda para arriba. La recorto y arreando que gerundio. Pero me gustaría que lo vierais, ¿vale? Porque no es tan fácil como eso. Antes de hornearla le voy metiendo una agujita y voy ahuecando la raíz para que quede bonita. Y ya está, ¿vale? Así que os dejo ahí con esta piel real, que es increíble.
y en la cabeza tiene textura, toco y está rugoso, pero no veo efecto piel real porque le he dado con la libre de látex, ¿vale? Saco la foto, la subo a comunidad y nos vemos mañana, ¿vale? Un besito muy grande y hasta la próxima. Chao. Adiós con el corazón.